Todos queremos ser dichosos y queremos ser bendecidos. Bienvenidos a nuestro momento de encuentro. Quiero reflexionar con ustedes en esta noche sobre este tema. ¿Quiénes son dichosos? ¿Quiénes son bendecidos? Quiero usar dos textos de la palabra. El Salmo número 1 y mirar en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. ¿Sabe que cuando yo veo allí en Jeremías 17, 5 al 8, en la Biblia lenguaje actual, nos dice la razón por la cual muchos no son bendecidos? Y dice que hay tres maldiciones allí. Dice, maldito el que confía en los demás, maldito el que confía en sí mismo y maldito el que se aleja de Dios. Tres maldiciones. La Reina Valera dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone la confianza en el hombre y se aleja del Señor. Hermanos, entonces, permítame rápidamente analizar estas tres maldiciones que evidentemente no permiten que las personas sean felices. ¿Por qué no confiar en los demás? Cuando veo la vida del Señor Jesucristo y veo a su grupo más cercano de sus discípulos, yo puedo encontrar cuatro cosas muy interesantes. Las personas cambian. Pedro le dijo al Señor Jesucristo que jamás le iba a negar. 24 horas más tarde, no solo le negó una vez, sino que le negó 3 veces. ¿Cambian o no cambian las personas? Por eso no podemos confiar en las personas. Pero otra causa que veo allí dentro de los discípulos del por qué no podemos confiar en los demás es porque las personas te abandonan. Los discípulos le habían dicho al Señor que lo iban a seguir hasta la misma muerte. Sin embargo, cuando la cosa se puso complicada, ¿qué pasó? Se borraron, lo abandonaron. Todos los discípulos lo abandonaron. Tú también, yo también lo he abandonado. Lo tercero que puedo ver en esta historia de los discípulos en relación al Señor Jesús es que las personas te traicionan. El Señor Jesús tenía 12 discípulos y todos conocemos muy bien la historia. Uno se llamaba Judas y ¿cómo terminó? Traicionándolo. Y hermanos, y en esa última semana nosotros podemos ver lo que es conocido como la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, donde todo el mundo lo aclamaba. Unos pocos días después estaban pidiendo que lo crucificaran. Las personas te desilusionan. Y posiblemente tú que me estás escuchando, coincides conmigo. Tal vez te han desilusionado las personas, tal vez amigos, seres queridos, han cambiado, te sientes que te han abandonado, que te han traicionado. Por eso la palabra de Dios dice, maldito quien confía en los demás. Pero la segunda maldición que nos habla Jeremías 17, 5 y 8 en la Biblia, lenguaje actual, dice que maldito el que confía en sí mismo. ¿Por qué no confiar en ti mismo? Sabe que la Biblia, hermanos, nos advierte muchísimo de esto, de no confiar en nosotros mismos. De tener nuestra confianza, de poner nuestra confianza en nosotros mismos. Proverbios 3 nos habla mucho al respecto y nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿De qué nos está hablando? De esto que les estoy diciendo, de no poner la confianza en ti mismo, sino en el Señor. Pero también nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, ¿sabe lo que le dice? Ten cuidado de ti mismo. Sabe que nuestro peor enemigo soy yo mismo. El otro día alguien le hacía una pregunta a un grupo de personas y en esa dinámica que estaban teniendo, habían preguntas para cada uno, ¿no? Y una de las preguntas que habían allí era, ¿a qué le tienes miedo? Y saben, mientras que yo pensaba esa pregunta que le hacían a esa persona, yo decía, a veces me tengo miedo a mí mismo. Le tengo miedo a muy pocas cosas, pero me tengo miedo a mí mismo. Y es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Y porque la palabra de Dios nos dice que no podemos confiar en nosotros mismos, que a veces somos nuestros peores enemigos. Entonces,
maldito el hombre que confía en sí mismo. Ahora mira la tercera maldición que nos está hablando allí Jeremías. Nos dice, maldito el que se aleja de Dios. Tres maldiciones. El que pone su confianza en los hombres, el que pone su confianza en sí mismo y el que se aleja de Dios. Entonces, ¿sabe lo que me enseña la vida del apóstol Pedro? La vida del apóstol Pedro me enseña que cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, ¿sabe lo que le pasó? Se empezó a hundir. Maldito el que se aleja del Señor. Pero el Salmo 1, versículos 2 y 3, nos dice cuatro cosas que son importantísimas y amigo, amiga, hermana, hermano, toma nota. Tú quieres ser feliz, tú quieres ser bendecido. Acuérdate de lo que hablamos allí en Jeremías, pero mira lo que dice la palabra de Dios allí en el Salmo 1. ¿Quiénes son dichosos y quiénes son bendecidos? ¿Quiénes son dichosos y quiénes son bendecidos? Quienes no siguen los malos consejos. Querido amigo, querido hermano, ¿cómo saber si un consejo que nos están dando es un buen consejo? Todo buen consejo te acerca a Dios. Si alguien te da un consejo que no te acerca a Dios, te aleja de Dios, es un mal consejo. Es una forma sencilla y muy práctica para saber si ese consejo que estamos recibiendo viene de parte de Dios. Recuerda, todo buen consejo te acerca a Dios. Todo buen consejo te lleva a obedecer a Dios. Y hermanos, la palabra de Dios siempre nos dará buenos consejos. Acuérdate de eso. Proverbios 19:20, mire lo que dice. El que oye consejo y acepta la corrección, acabará siendo ¿qué? Sabio. Hay que seguir los buenos consejos. Pero allí el Salmo 1 entonces nos dice, ¿quiénes van a ser dichosos y bendecidos? Los que siguen buenos consejos. Pero también dice, los que no tienen malas compañías. Qué importante que es en la vida aprender a elegir nuestros amigos. De eso depende cómo nos va a ir en la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos habla al respecto. ¿Y qué es lo que nos habla y nos dice? Que las malas compañías, que las malas conversaciones, ¿sabe lo que hacen? Corrompen las buenas costumbres. El saber elegir nuestros compañeros de viaje en la vida. Por eso es que nosotros buscamos estar con los hermanos en la fe. Por eso es que nosotros nos reunimos, por eso es que nos encontramos con amigos cristianos. No es que no tengamos amigos fuera de la iglesia, tenemos amigos fuera de la iglesia, pero lo que la palabra de Dios nos dice es, sepamos elegir nuestras amistades, porque hay amistades que nos pueden llevar directo a un abismo, directo a un pozo. El otro consejo que nos da el Salmo 1 es que para ser dichoso y bendecido en la vida, no te juntes con personas que se burlan de Dios. Tú vas a encontrar a lo largo de tu vida, y en algún momento de nuestra vida estuvimos con personas que se burlaban de Dios. Yo me sentí horrible, yo me sentí incómodo, me quería ir enseguida de ese lugar. No era mi lugar, no era el lugar donde Dios quería que estuviera. Entonces, querido hermano, mire, 3 consejos que ya hemos mirado en el Salmo número 1. El primero, no siga los malos consejos. El segundo, ojo con tus compañías. El tercero, no te juntes con los que se burlan de Dios. Este último consejo que nos da el Salmo número 1 dice que te juntes con quienes aman la palabra. Qué consejo práctico, qué consejo sencillo, pero hermano, depende tu futuro, depende tu felicidad, depende la felicidad de tu familia, depende la felicidad de la iglesia y depende la felicidad de la sociedad. Que te juntes con quienes aman la palabra. Es decir, esas personas que te van a bendecir porque tienen una relación con Dios, meditan la palabra de Dios, el Señor está trabajando en sus vidas, les está mostrando cosas, han crecido, han luchado en diversas áreas en la vida, han sido vencedores porque el Señor les está dando la victoria. Ellos te van a bendecir y ellos te van a contagiar. Por eso es importante y por eso es que la palabra de Dios nos da este hermoso consejo. Júntate, está al lado de aquellas personas
que aman su palabra, porque estas son las personas que cuando posiblemente te encuentres mal, te encuentres bajoneado, estás pasando un momento difícil, te van a animar a seguir adelante. 4 consejos que nos da la palabra de Dios en el Salmo 1. No te olvides de ellos. Ojo con los que te dan malos consejos, ojo con las compañías, no te juntes con personas que se burlan de Dios, júntate con personas que aman la palabra de Dios. Todo esto son claves para la bendición, pero estuvimos mirando anteriormente y les recuerdo que también nos da claves. Ojo, ojo con confiar en ti mismo, estás bajo maldición. Ojo por poner tu confianza en los hombres, estás bajo maldición. Y lo peor de todo es cuando te alejas del Señor. Pero los beneficios de estas 4 cosas que le he estado hablando en el Salmo número 1 es que a estas personas que siguen estos consejos, dice, les irá bien. Es decir, van a ser dichosos y bendecidos en la vida. Ellos serán bendecidos y su familia será bendecida. Entonces, como conclusión, podríamos decir que Dios cuida y bendice a los que confían en Él. Recuerda siempre lo que dice el Salmo 118:8. Mejor es confiar en quién, en Dios, que confiar en quién, en los hombres. Entonces, para ir terminando esta reflexión, ya sabemos a quiénes bendice Dios, pero vamos a mirar a quiénes no bendice Dios. Y los versículos 4, directamente el versículo 4 del capítulo 1 de ese salmo dice, no así los malos. Estas cosas que son buenas para nosotros y nos van a llevar a traer bendición de Dios y felicidad en la vida, no es para los malos. ¿Por qué? Porque a los malos, a los que no siguen estos principios que estuvimos hablando, dice, todo les va a ir mal. Podrá parecer en el presente que le va bien, pero su final, y la palabra de Dios nos enseña, que el mal destruye al hombre. Hermanos, todos nosotros sabemos que tenemos un destino eterno y que nuestra eternidad estará con el Señor. Estas personas, tristemente, no van a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque no han seguido los consejos divinos, porque no hacen la voluntad de Dios. Entonces, no van a estar disfrutando las bendiciones que nosotros disfrutaremos en la presencia del Señor. Y de una manera bien sencilla y práctica, termina diciendo que van caminando rumbo al fracaso. Entonces, querido amigo y hermano que me estás escuchando, tú decides. La palabra de Dios es clara. ¿Quieres bendición? ¿Quieres felicidad? ¿Quieres fracaso? ¿Quieres desilusión? Está en tus manos. Tomar la decisión es correcta. Y la decisión correcta es acércate a Dios. Esa es la mejor decisión que podemos hacer. Nuestra vida sin el Señor es ingobernable. El único que nos puede ayudar a hacerla gobernable es Él. El único que puede orientar nuestra vida es Él. Dios cuida y bendice a los que le aman. Entonces, qué grandes diferencias. Y esa es la realidad del mundo de hoy. Las grandes diferencias. Los que no se acercan al Señor son como las espinas en el desierto, nunca disfrutan del agua, vivirán en tierras áridas donde nada crece. Pero mire, benditos son aquellos que solo confían en mí, dice el Señor. Son como árboles plantados junto a corrientes de agua, extienden sus raíces y están siempre vigorosos. El calor no les causa ningún daño. Para concluir, ¿por qué no alejarnos del Señor? Porque la Biblia nos advierte de que cuando sacamos nuestra mirada del Señor nos hundimos. Recuerde siempre a Pedro. Sacó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. La palabra dice, maldito el que se aleja de mí. Y la palabra de Dios dice, mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Que Dios te bendiga, medita esta palabra, reflexiónala, sácala, apúntala, vívela y compártela con otros. Que Dios te bendiga ricamente.